Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos y empiezo agradeciendo a Óscar Chávez la invitación y la organización y agradeciendo la presencia de todos ustedes. Me congratulo de estar entre compañeros, entre amigos, con el querido amigo Pedro y sobre todo con mis compañeros de lucha del Frente Amplio Opositor y los Guardianes de la Sierra, que tienen todo mi reconocimiento por la labor que están haciendo. Debo decir que cuando me enfrenté al reto de presentar este libro, pues me surgieron pues todos los temores que me surgen cada que toco estos temas. Yo soy especialista, o intento serlo, o aspiro a serlo, en la monarquía hispánica, es decir, en la conformación de esa entidad política, la monarquía hispánica, que se formó a partir de los reinos de la península ibérica y que en un proceso muy complejo en el siglo XV terminó por desbordarse hacia el Océano Atlántico y toparse con América en la búsqueda de las Indias Orientales. En ese proceso de configuración de la monarquía hispánica es donde pues, he encontrado todos los demonios pasados y presentes que aturden mucho a la conciencia histórica de los países iberoamericanos. Y esta conciencia histórica tiene que ver directamente con la relación que estas sociedades iberoamericanas han tejido con ese pasado o con sus pasados particulares. Entonces, me surgieron todos los temores porque quizá no hay tema más complejo a tratar en un público, en este caso en un público mexicano, que el tema de la famosa conquista de México. Debo decir que durante mucho tiempo estuve esperando el año 2021 porque dije, bueno, llegará el momento en que con el pretexto de los 500 años, pues surjan todo este tipo de impulso a la conmemoración, al revisionismo histórico, a la crítica histórica. Y estaba muy esperanzado de que no sucediera lo mismo que sucedió en 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de Colón a la isla de Guananí, que pues marca ese famoso descubrimiento de América, pues que también es algo que el propio Colón no pudo disfrutar porque nunca se enteró que había llegado a otro continente, ¿no? Se murió sin saberlo. Y pienso que en 1992 se perdieron grandes oportunidades, hubo grandes debates históricos, pero se perdieron grandes oportunidades de discutir los historiadores con la población sobre estos procesos tan complejos. Ya no digo con la población solamente, sino también entre historiadores, porque entre historiadores pues también es muy común que afloren las espadas y las dagas y se den con todo, cada uno defendiendo su propia interpretación de la historia. Entonces es un tema muy complejo. De ahí que, bueno, a riesgo de que salga de aquí completamente despellejado, pues voy a decir exactamente lo que quiero decir, como siempre lo he hecho, y con el placer de tener aquí a mi amigo Pedro Salmerón, quien es un historiógrafo realmente prolífico, nos ha regalado obras muy importantes de historia de la Revolución, sobre villismo, sobre muchas otras cosas, y que veo que está enfocando sus baterías a especializarse como un historiador de las acciones militares, un historiador de la guerra. Y esto es muy importante, no es que lo quiera yo encuadrar en un oficio hiperespecializado, pero es evidente que Pedro ha adquirido unas herramientas muy, muy interesantes que le permiten ahora proyectarse hacia el siglo XVI y tomar este tema tan complejo en sus manos desde esa perspectiva. El título no es gratuito, es La batalla por Tenochtitlan, lo que ya, digamos, indica una intencionalidad de revisar qué fue esa acción de guerra o esas acciones de guerra que culminaron con la toma de Tenochtitlan o con la caída del último reducto, el último barrio de Tlatelolco, que digamos fue lo que configuró el final de ese episodio concreto, que fue la toma de la gran Tenochtitlan. Voy a dividir mis comentarios en algunos apartados. En primer lugar, quiero hablar de lo que Pedro se propone. ¿Qué se propone Pedro Salmerón al escribir este libro? ¿O qué se propuso Pedro Salmerón al viajar al siglo XVI, un pedacito de finales del siglo XV, que es muy interesante porque incluso menciona lo que fueron las expediciones de Américo Vespuccio,
que él plantea, como otros autores, que pudo haber llegado incluso hasta la desembocadura del río Pánuco. Es una hipótesis, pero es una hipótesis bastante viable. ¿Qué se propuso? Bueno, Pedro Salmerón, como buen aliado de la transformación en todos los aspectos, pues se propone replantear el paradigma de eso que se denomina la conquista de México. Y él habla de que nos han contado un cuento bajo ciertos parámetros. Es decir, a los mexicanos se les ha educado sobre la conquista con ciertos parámetros. Y en general se habla mucho de que esta denominada conquista de México fue una hazaña militar como pocas. Eso lo pone Pedro Salmerón en la mesa para comenzar a discutir el asunto. ¿Fue o no una hazaña militar? En la medida en la que se plantea que un puñado de valientes conquistaron grandes imperios. Vamos a ver. Un segundo reto que asume Salmerón es desentrañar esta también visión tan canónica que tiene que ver con el triunfo de la modernidad sobre el atraso. Ahí hay muchas cosas que discutir. Por supuesto que hay elementos que se introdujeron en este tema en concreto para tratar de establecer cuáles fueron los factores que hicieron posible que unos invasores occidentales pudieran conquistar todos estos territorios. Y eso no pasó así, ¿verdad? Pero en concreto lo que Pedro Salmerón está hablando es de este elemento que se habla de una sociedad más avanzada que logra imponerse sobre una sociedad más atrasada. Vamos a ver pues si logra desmontar esa verdad canónica. Y el otro elemento que pone Pedro Salmerón a la discusión es si se trató de un brutal genocidio. Eso entre, digamos, muchas otras preguntas, pero yo quisiera en concreto abordar estas tres, que son las que llevan al autor en su libro a replantear eso que se denomina la conquista de México. Ok, vamos a ver cómo lo hace y a qué conclusiones llega, y sobre todo cuáles son los puntos de contraste y cuáles serían, por ejemplo, mis acuerdos y mis desacuerdos con toda esta visión. En primer lugar, lo que se pregunta Pedro Salmerón es si esto fue una hazaña militar o no fue una hazaña militar. Yo me pregunto si podemos ubicar un proceso tan complejo bajo la lupa de una pregunta tan gastada, porque esa pregunta, pues evidentemente es parte de una historia épica que ustedes la pueden escuchar mucho en España, o la pueden escuchar mucho en otro tipo de historiografías que no son las mexicanas. Es decir, la figura de Hernán Cortés en España y bueno, en varias partes de Europa, más allá de la leyenda negra, la figura de Hernán Cortés en España pues es la figura de todo un conquistador, de todo un héroe, un capitán extremeño que sin ser militar profesional se lanza a hacer la América y por distintas circunstancias a sus 35 años de edad brinca de la isla de Cuba después de una vida en la isla de Santo Domingo y de estar en Cuba, brinca a hacer una tercera expedición para intentar ver qué hay de este lado y sobre todo para una serie de prácticas que eran muy comunes en los reinos ibéricos y que eran muy comunes en la Edad Media europea, que era el rescate de esclavos y la búsqueda de metales preciosos. Por supuesto que esto a la conciencia de los mexicanos pues resulta escandaloso, resulta completamente escandaloso. ¿Por qué? Porque de inmediato se configura la idea de que estos conquistadores eran insaciables buscadores de oro y eran brutales en el ejercicio de las armas. ¿Esto es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Y tan es verdad que eso sucedía en toda Europa y también sucedía en América, en los pueblos originarios. Es decir, lo que yo me planteo es si esta pregunta en concreto de establecer si fue o no una hazaña militar no nos lleva a la trampa de romantizar el episodio y de convertirlo en algo épico, que es muy fácil convertirlo en algo épico. Incluso el mismo Pedro Salmerón en algunos momentos vuelve a tocar las aguas de la épica, ahorita vamos a ver por qué y lo discutiremos con él, en la medida en la que está precisamente tratando de desentrañar cuáles eran las capacidades militares de Hernán Cortés. Ahora, ¿por qué toda esta maniobra de invasión que lo fue y de expansión del mundo hispánico, que ya se había sentado en las Antillas desde 1492
y que para 1511, por accidente, había dejado los dos primeros náufragos en la península de Yucatán, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, y que para 1517 decidieron comenzar a lanzar desde Santiago de Cuba una serie de expediciones a la tierra firme para buscar esclavos ante el declive demográfico que se estaba dando en las islas de las Antillas y lo que esto representaba en cuanto a falta de mano de obra para los proyectos empresariales de estos españoles, pues la respuesta es que hay que ir por esclavos, hay que ir a capturar mano de obra. Y eso es una práctica que se hizo a lo largo de los siglos, incluso es una tradición jurídica, estaba perfectamente establecida en las leyes y en las normas de Occidente. Eso yo no lo inventé. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de todas estas cosas, los mexicanos actuales piensan que los españoles invadieron México. Entonces, yo me quedo frío porque llevo décadas luchando contra estas ideas en donde se dice, bueno, es que los españoles vinieron y nos conquistaron. Eso se escucha hasta en la esquina. Es decir, la gran tragedia de nosotros como historiadores es que, a diferencia de los físicos cuánticos que no encuentran con quién discutir sus teorías, los historiadores encontramos hasta con el señor del periódico un oponente o un férreo defensor de sus ideas y de sus imaginarios históricos. Entonces, cuando uno le dice a las personas, no puede ser que los españoles vinieron a invadir y conquistar México, eso no pudo ser porque México no existía, no existía. Entonces, no podemos nosotros, como historiadores, y tampoco la población, trasladar categorías, ideas, entidades que son históricamente formadas a un pasado donde no existían. No podemos aplicar esos anacronismos. Entonces, es muy, muy complejo hablar de estos temas con los mexicanos, porque todos los mexicanos se sienten que vinieron esos españoles infelices y nos conquistaron. Imagínense quienes hemos tenido oportunidad de vivir en España, de investigar en España, pues ya se saben las discusiones de cantina que se armaban entre españoles y mexicanos que traían estas ideas. Entonces, era realmente un diálogo de sordos, un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque la historia maneja procesos. Los hechos históricos son una cosa, los procesos históricos son otra. Entonces, lo que Pedro Salmerón está planteando es que dentro de esta hazaña militar, pues vinieron unos cuantos españoles y de repente, por el genio militar de Hernán Cortés, pues logró conquistar un enorme imperio. Por supuesto que eso es falso también, eso es falso, no del puñado de españoles, porque por más cuentas que hagamos, al momento cumbre, pues no pasarían de 3,000, en función de las distintas cuentas con que contamos, las distintas cifras, no pasarían de 3,000, frente a una población, que es otro problema que tenemos los historiadores, frente a una población que se ha llevado entre los 20 y los 11 millones de habitantes de lo que sería la parte del México central, la parte de las altas culturas agrícolas mesoamericanas. Por lo tanto, ¿cómo es posible que unos cuantos pelados que venían, además de un país con muchísimos problemas, que se estaban expandiendo hacia el occidente en búsqueda de una ruta que los llevara a las Indias Orientales y poder establecer y monopolizar el comercio con esas Indias Orientales, concretamente con Zipango, que es Japón, con China y con India? ¿Cómo es posible que estos personajes, siendo tan pocos, se hubieran alzado con todo ello si no realizaron una hazaña militar? Bueno, la clave está en algo que el mismo Pedro Salmerón plantea y que por eso hace ya desde ese punto en concreto muy recomendable la lectura de su libro, porque desmonta esta visión y se hace la pregunta esencial, pues, de qué eran estos territorios, ¿sí? ¿Cómo estaban conformados estos territorios? Porque todo el mundo habla del gran imperio mexica, todo el mundo habla de México Tenochtitlan como si fuera la capital de un enorme imperio, y eso tampoco es cierto. ¿Cuál fue la clave de todo este asunto? Miren, hace unos años, discutiendo esto y tratando de ver cómo hacíamos entender a la gente esta cuestión, Bernardo García Martínez, que es un autor que también cita Pedro, escribió un artículo bellísimo que se llamaba El reino imaginario de Hernán Cortés. Y este artículo estaba basado en la experiencia de Bernardo García Martínez de estudiar cómo había sido la formación de la territorialidad política en Mesoamérica. Es decir, ¿cuál fue la territorialidad política que Cortés encontró al desembarcar en estas tierras? ¿Existía un Estado? ¿Existía una unidad política,
una identidad política de todos los grupos en torno al poder hegemónico de Tenochtitlan? Claro que no, eso nunca existió. La unidad política básica de la organización territorial de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, era el Altépetl, que son pequeñas territorialidades, y para cuando los españoles llegan en 1519, desembarca Cortés, Bernardo llevaba contabilizados aproximadamente 1250 Altépetl, es decir, 1250 señoríos, cada señorío con sus linajes, cada linaje con sus propias ramas y sus propias reglas de herencia del poder, y cada linaje pues con su pueblo tributario. Es decir, eso de la democracia, eso de los derechos humanos, eso de la igualdad entre los hombres, eso todavía falta un pedazo, compañeros, para que llegue. Eso llega hasta el siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVI, pocos años después de que Europa se enfrenta a la realidad de un nuevo continente, y pocos años después de que por primera vez los hombres comenzaron a circunnavegar el planeta. Entonces estamos en un momento de enormes cambios, De ahí que lo que encuentra Hernán Cortés, pues no es un gran imperio, son altépetls, son linajes, son señoríos. Y cada señorío tiene sus normas, tiene sus reglas, tienen cultura común. Hay una tradición mesoamericana que los involucra a todos, independientemente de que sean otomís, de que sean nahuas, de que sean mayas. Comparten una tradición mesoamericana. Pero políticamente hay una hiperfragmentación del territorio. ¿Y eso a qué lleva? A que varios altépetls en ciertos periodos se puedan aliar, juntar fuerzas militares e irse a la conquista de otros altépetls. Es decir, no pienso hablar de cómo fue el proceso de guerra en Mesoamérica, que era un proceso también igual de violento como se lo podría encontrar en Europa, igual de violento. Por lo tanto, no es que haya sido una hazaña militar, y en eso el autor es verdaderamente interesante cómo lo aborda, porque rescata finalmente esta idea que está ya dispersa en muchos otros textos, que está estudiada en muchos otros textos, en donde se dice, hey, México no existe, el imperio mexicano no existe, lo que existe es una fragmentación de señoríos que a veces se juntan para dominar en ciertos periodos. De hecho, lo que encuentra Hernán Cortés es la Xcancatloyan, que es la Triple Alianza. Es una alianza de tres altépetls dirigidos por el de Tenochtitlan, que durante mucho tiempo estuvieron haciendo la guerra a otros señoríos y convirtiéndolos en tributarios. De tal manera que la guerra en el ámbito mesoamericano era para tener tributo y tener víctimas para el sacrificio humano. Esto es real. Esto, vamos, me cuesta mucho platicarlo con los románticos de Mesoamérica, porque hay mucha gente que plantea un pasado completamente idílico de los pueblos originarios, y no, o sea, tenían las mismas problemáticas en muchos sentidos que tenían los europeos. Por lo tanto, la hazaña militar, pues no es que sea o no una hazaña militar, es que no había elementos suficientes de unidad política que pudieran confrontar esa irrupción y esa invasión. Y no solamente eso, existían todos los elementos para que esa fragmentación política operara en favor de los invasores. Y eso fue lo que sucedió. Y Pedro Salmerón lo cuenta con el 1, 2, 3 de cómo fue, que ese es uno de los grandísimos méritos de este libro. En este libro, Pedro Salmerón, utilizando todas las crónicas que pues, los historiadores manejamos, que conocemos, documentación, etc., y con muy buena táctica y con muy buen oficio de historiador, arma el rompecabezas de la guerra de conquista. Lo tienen ahí clarito. Si ustedes pueden leer las cartas de relación de Cortés, pueden leer a Bernal Díaz del Castillo, pueden leer a Gómara, a Oviedo, pueden leer a quien quieran. Pero si quieren una muy buena síntesis de cómo se dio el proceso de penetración de los españoles y de cómo paulatinamente fueron logrando alianzas, cómo fueron logrando aliados para crear un enorme frente militar que después de 2 años pudiera conquistar Tenochtitlan, este libro les va a dar la respuesta. Está muy bien documentado, está muy bien reconstruido el rompecabezas, están muy bien señalados incluso los vacíos de información.
los periodos para los que no tenemos información. Son cosas, digamos, tan básicas que sinceramente urgía tener todas sintetizadas en una obra. Por lo tanto, Pedro Salmerón desmonta pues esta narrativa de la hazaña militar de unos cuantos valientes que conquistaron con su enorme gen y su gran capitán un enorme imperio. Pues no hubo hazaña militar en ese sentido. ¿Hubo hazaña militar en otros sentidos? Ya lo veremos y ya lo dejaremos a ustedes, que quienes tras leer el libro podrán juzgar si realmente esto merece ser calificado de uno de los episodios militares más importantes de la historia de la humanidad o se está exagerando. Ustedes sabrán para dónde tironean, si hacia el frente español o hacia el frente de los indígenas. Lo cierto es que, como decía el gran profesor Arturo Arnaiz y Freg, pues la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Yo sé que esto provoca chispas en muchos mexicanos, pero es la verdad. Finalmente lo que Salmerón demuestra es que dentro de esa hazaña militar, que obviamente está sublimada en la narrativa hispánica, evidentemente, pues si son ellos los que al final terminaron alzándose con el dominio de estas tierras, pues todos sus documentos van a ser loa del asunto. Recuerden que las cartas de relación de Cortés comenzaron a ser traducidas en otros idiomas, pero de inmediato, y circularon por Europa y alimentaron el imaginario europeo. Lo mismo pasó con otras crónicas. De tal manera que Cortés, mientras era ensalzado en muchos aspectos, mientras él estaba acá, bueno, también su historia fue en declive por muchas otras razones que no vamos a comentar aquí. Por lo tanto, pues si hay hazaña militar o no, ustedes lo juzgarán. Yo coincido con el autor en tanto que la hazaña militar pues fue compartida entre españoles y cientos de indígenas, miles de indígenas, a veces decenas de miles de indígenas aliados de estos españoles. Lo que había que preguntarnos, y también son elementos que Pedro aporta en la obra, es por qué se fueron todos los aliados, bueno, no todos, perdón, ¿por qué tantos grupos, empezando por los totonacos de Zempoala y posteriormente los tlaxcaltecas, e incluso algunos altepec otomís que apoyaron a los españoles después de la batalla de Otumba, cuando ya era para derrotarlos, era para aplastarlos, todavía los ayudan otros indígenas? ¿Por qué los están ayudando? ¿Qué vieron en ellos? No vieron a Quetzalcóatl, porque también es otro de los mitos terribles que se han tejido dentro de esta visión romántica de la historia, ¿no? Donde hay supuestos testimonios cuasi indígenas. Ahí retoma Pedro Salmerón a Luis Fernando Granados, que dice cuasi indígenas a muchas fuentes, y que tiene razón en el sentido de que pues Moctezuma lo había recibido como uno de los dioses. Bueno, ese es otro de los aspectos muy polémicos de estos episodios. El hecho es que para mí, y ahí sí doy mi opinión, sí me parece que hay una enorme hazaña militar, no de Cortés, hay una enorme hazaña militar de esta alianza mesoamericana en contra del poder de los tenochcas. Y para entender el por qué los tenochcas eran tan odiados, pues hay que entender la historia de los tenochcas, que yo no se las voy a contar y que ustedes la podrán leer porque hay excelentes libros que hablan de cuáles eran las concepciones de la guerra, de cómo se hicieron del poder los mexicas, de cómo llegaron a la cúspide del poder y cómo hicieron la triple alianza, y cómo lograron someter bajo su dominio a una cantidad impresionante de poblaciones muy lejanas, muy lejanas. Incluso tenemos expediciones de guerra mexicas en busca de tributo hasta la misma Centroamérica. Es decir, era un pueblo militarista, era un pueblo expansionista, igual que los tarascos de Michoacán, igual que otros señoríos mayas. No son pueblos que están todo el tiempo mirando las estrellas, aunque tengan un calendario exquisito, magnífico, del nivel de cualquiera de los grandes calendarios que se hicieron en el mundo. Entonces, bueno, ese es, digamos, el primer mito que intenta desmontar Pedro Salmerón, y lo hace con mucha destreza. Es decir, a mí me parece que efectivamente se agarra ahí el tema y lo solventa muy bien, lo hace con mucha solvencia. ¿Hay un triunfo de la modernidad sobre el atraso? ¿Esa sería una explicación de la conquista de Tenochtitlan? Ese es un tema muy polémico, muy polémico, porque yo tampoco, es decir, esta afirmación existe.
Hay una historiografía que ha planteado, pues claro, llegó la civilización sobre estos antropófagos salvajes que estaban en el Neolítico, y pues claro, no tenían pólvora, no tenían brújula, no tenían navegación, no tenían hierro, no tenían armas de hierro. Muchas no tenían escritura alfabética, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se pone sobre la mesa este elemento como uno de los factores que pudieron incidir definitivamente como, digamos, la clave de la conquista, pues también hay muchos elementos que son polémicos y que no nos permiten discutir con seriedad cosas que los historiadores vemos con mucha claridad. Yo no lo pondría en términos del atraso frente a la modernidad, pero tampoco yo puedo estar ciego ante lo que representaban las armas de acero. Yo tampoco puedo estar ciego frente a lo que representaban las armas de pólvora, que eran muy poquitas las que llegaron por acá, pero fueron muy destructivas, increíblemente destructivas. Tampoco puedo soslayar los recursos técnicos que los españoles tenían a su favor y que acá no existían, aunque muy pronto se fueron haciendo de ellos los indígenas, pero acá no existían. Eso queda muy claro, por ejemplo, en toda esta región de lo que era la Chichimeca, cuando, pues, igual, los guachichiles después aprenden a montar a caballo, se roban las ballestas, empiezan a negociar pólvora, porque ya se robaron algunos mosquetones y dicen cómo funcionan. O sea, los pueblos originarios están aprendiendo qué es esto que traen estos. O sea, tampoco es que lo tomen y los adoren, nada más les pongo un ejemplo. En una de las embajadas que envía Cuitláhuac a los tarascos después de la Noche Triste, que ahora Pedro la rebautiza como la Noche de la Huida, que me parece mejor. Después de la Noche de la Huida, Cuitláhuac envía unos mensajeros al Cazonci de Michoacán. ¿Saben qué le llevan al Cazonci de Michoacán? Una ballesta y una espada, capturadas en esa Noche de la Huida, y se las muestran a Zuangua. Entonces, cuando lo ve, ¿qué es eso? Son las armas que traen estos. Y una cosa muy interesante que le dicen los enviados de los mexicas al Cazonci Tarasco: dice, estos vienen de muy lejos, dice, pero ya los hubiéramos exterminado si no vinieran con los tlaxcaltecas, con quienes tenemos diferencias. Los hubieran eliminado. Entonces, el asunto es ese, que Cortés se monta sobre un enorme conflicto mesoamericano, sobre una guerra que él mismo propicia, que él mismo impulsa, y también sobre la que se montan todos los grupos y todas las culturas que están hasta acá de los mexicas. Pero, o sea, no les digo hasta acá, les digo hasta acá. No es exageración. Baste leer las relaciones que hay sobre las conquistas que hacían los mexicas sobre Chalco para entender todo el odio que había hacia el mexica. Basta ver lo que los mexicas hacían con los tlaxcaltecas para entender por qué los tlaxcaltecas no les importó. No les importó incluso convertirse al cristianismo. No les importó, lo que les importaba era acabar con los mexicas que llevaban décadas bloqueándolos económicamente, haciéndoles la guerra, haciéndoles la vida imposible. Por lo tanto, hay un triunfo de la modernidad sobre el atraso. Yo no lo pondría en esos términos. Yo no lo pondría en esos términos. ¿Por qué? Porque es evidente que los recursos de guerra que tenían los mesoamericanos eran suficientes para hacerle la guerra a los castellanos. Eran suficientes. El asombro se perdió demasiado rápido. Todo este asombro por ver caballos, por ver armaduras, por ver pólvora, pues eso duró muy poquito en lo que intentaban entender de qué se trataba, ¿no? Claro, al ver morir el primer caballo dicen, estos son animales. Estos son animales. Y obviamente se va perdiendo toda esa ventaja que los españoles tienen. Claro, no saben todavía cómo fundir cañones, no saben cómo templar espadas, no saben cómo hacer dagas, no saben cómo hacer mosquetones ni ballestas. Pero ya está ahí el principio y tampoco se arredran ante eso. Entonces fue una guerra brutal entre mesoamericanos con los españoles en medio al frente de todas estas huestes militares. Por lo tanto, yo no pondría esto y este dilema sobre la mesa como un factor, pero tampoco voy a excluir que efectivamente, por ejemplo, una de las cuestiones decisivas en la batalla de Otumba
que la narra aquí Pedro de una manera increíble, porque ahí se le ve su enorme experiencia en el tratamiento de la guerra. En Otumba, como era en unos llanos, ahí sí la caballería, los pocos caballos que le quedaron a Cortés después de la huida de Tenochtitlan, en su intento de regresar a Tlaxcala para rehacerse, después de esa terrible derrota que sufrió, se tiene que enfrentar todavía en Otumba porque los mexicas van sobre ellos. Los mexicas van todo el tiempo sobre ellos. Y en Otumba, lo que salva a Cortés son los caballos. Y otro elemento importantísimo, que también, y de hecho le dedica un capítulo Pedro al asunto, hablando de esta cuestión de la modernidad sobre el atraso, tiene que ver con otro elemento que Cortés lo tenía muy claro. Cortés habla del lago de Texcoco o de la cuenca lacustre de la Ciudad de México como mar, como si fuera un mar. Recuerden que estos hombres son hombres de mar. Estos hombres tuvieron que atravesar el océano, se la pasaron navegando en las Antillas de una isla a otra, hacían bergantines, hacían carabelas, viajaban con sus carpinteros, viajaban con sus oficiales y tenían una logística muy clara. No es que cualquier español diga voy a hacer un bergantín. El hecho es que cuando se logra rehacer Cortés en Tlaxcala, él en lo que está pensando es en una batalla naval. Él en lo que está pensando es en un sitio naval. Por lo tanto necesita barcos y construye 13 bergantines, que son pequeñas embarcaciones con vela y remos, tecnología que no tenía la de vela los mesoamericanos, y que les permitiría acercar cañones a la isla, a los islotes que configuraban Tenochtitlan. Bueno, Cortés mismo, y el testimonio lo pone Pedro, sabía que eso sí iba a ser decisivo en la batalla. Por lo tanto, no es que sea la modernidad sobre el atraso, no es que sea más moderno rezarle a la Virgen o a Santiago o a la Virgen María que sacrificar a unos cautivos para intentar tener el favor de los dioses. Yo creo que ambos pueblos están manejando cada quien su propio código, está manejando cada uno sus propios recursos y los pusieron todos a disposición de una guerra que tenía por objetivo o que los mexicas sobrevivieran como poder o que desaparecieran por completo, que fue lo que sucedió. Digamos, que desaparecieran como poder, que eso fue lo que sucedió. Y en este punto, pues para mí sí es importante establecer que los españoles tenían más recursos técnicos disponibles para ir adelante con operaciones de guerra de los que podían tener los mesoamericanos. Caso concreto, los bergantines. Por lo tanto, yo no pondría, mira, qué adelantados eran los castellanos porque construyeron 13 bergantines y ganaron una especie como de batalla de sitio naval, y los otros, mira, qué atrasados están porque tenían canoas. Bueno, las escenas que pone Pedro y que están contadas en las crónicas de cómo los bergantines arrollaban canoas, pues habla de que efectivamente los españoles sí tuvieron más recursos en ciertos momentos a su favor, recursos técnicos que los mesoamericanos no tenían. Y claro que eso jugó un papel importante. Yo no lo pongo en que eran más avanzados y estos más atrasados. Yo simplemente pongo que había más recursos de aquel lado técnicos que de este, que operaron en favor de ese grupo invasor. El tercer punto que se pregunta Pedro y que intenta digamos, pues más que desmontar, volver a discutir, es el de si la conquista fue un brutal genocidio. ¿Fue o no un genocidio? Y eso es quizá de las notas más complicadas. Recordemos que genocidio, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, pa' colmo, habla de que, o lo define como un exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, política o nacionalidad. Y Pedro retoma a un autor con el que pues yo estoy un poco molesto y que no me gusta mucho, Matthew Restall, que me parece que pues también es muy aprovechado, y la verdad debo confesar aquí en confianza con ustedes pues que sí me da mucho coraje, porque Matthew Restall escribe un libro que se llama Los mitos de la conquista de México.
Y lo más desesperante es que un gringo nos venga a decir estas cosas. ¿Por qué? Porque los mexicanos no las quieren entender, no las quieren estudiar. Pero además me parece que este gringo se aprovecha demasiado. Pero bueno, no voy a hablar de él. Pedro lo cita porque resulta que Restal habla de que las guerras de invasión de los españoles fueron genocidas, pero dice, no en cuanto a su intención, sino en su efecto, ¿no? Dentro de la guerra hispano-azteca ocurrieron episodios de genocidio en escala menor. Esto es como el semáforo amarillo de la Ciudad de México. O sea, está medio amarillo, más amarillo. No. Genocidio es genocidio. Genocidio es cuando se elimina sistemáticamente a una población, con toda la intencionalidad de eliminarla. Y esta intencionalidad no existe en la expansión y en la invasión española. No existe. Por más que hayan existido prácticas de grandes matanzas que hubo en la toma de poblaciones que decidieron no someterse a los españoles, y por más que hayan prendido acá enfermedades que no existían acá. Es decir, estamos no ante una intención de los castellanos por eliminar a la población. De hecho, eso es completamente ajeno a la cultura política y jurídica de los reinos ibéricos. Cualquier conquista implica la preservación de las estructuras de poder existentes para montarse sobre ellas y hacer funcionar la dominación política, que fue lo que hicieron los españoles cuando cuando toman Tenochtitlan. Pues ya tienen toda la información de cuáles son los dominios de Tenochtitlan, ¿no? Pues no se van a poner a eliminar gente, se van a poner a preguntarle a todos los Xaltépetl si asumen o no el vasallaje al rey. Si lo asumen, lo que tendrán es la garantía, los linajes gobernantes, de que seguirán gobernando sus pueblos y que obviamente tendrán que pagarle el tributo al monarca, pero sus derechos políticos y sus derechos como gobernantes estarán garantizados. Pero si se niegan, serán exterminados y esclavizados. O sea, no muertos. Se les hará la guerra y estarán sujetos a esclavitud. Obviamente, para nosotros, seres humanos del siglo XXI, pues eso resulta terrible, terrible. Pero para el siglo XVI era lo más natural. Los mexicas hacían lo mismo. Todas las potencias conquistadoras de aquella época hacían lo mismo. Te sometes, vean lo que le decían los mexicas, por ejemplo a los chalcas, cuando los conquistan. Te sometes y le daban la lista de cuánto tributo tenían que pagar. Y si no te sometes, no va a quedar piedra sobre piedra de tu pueblo. Con todo lo que la guerra implica. Las violaciones, los raptos, la muerte de los hombres, la esclavitud de los niños y los muchachos. Eso es la guerra. Yo no lo inventé. Tan es así que el jesuita Juan Eusebio Nierenberg planteaba que había solamente 3 grandes calamidades en la humanidad: el hambre, la peste y la guerra. El hambre y la peste la enviaba Dios para castigar a los hombres. Esto es una visión cristiana, o sea, no es que yo diga que lo envió Dios, ¿verdad? Por favor. Pero eso pensaba. Pero la guerra es peor, porque esa la hacen los hombres. Y en la guerra se desatan todas las arbitrariedades y todos los vicios y todos los abusos más graves de la humanidad. Entonces es la guerra de la edad moderna, es la guerra de la edad antigua, es la guerra que aterrizó aquí, la occidental, que se confronta y choca con otra forma de hacer la guerra, que es la guerra mesoamericana. Por lo tanto, ¿es un genocidio? Para mí no. No hay esa intención de eliminar sistemáticamente a la población, al contrario, hay la intención de preservarla, porque es mano de obra. Ahí están, o sea, no pueden eliminar a esa población. Y lo otro, lo que dice Restal, que sí es medio genocidio, que es un genocidio chiquito, bueno, es una cosa muy compleja, pero no se puede hablar de genocidio, incluso en el asunto de los efectos, porque es evidente que las enfermedades que prendieron acá, pues no es que los españoles hayan inaugurado la guerra bacteriológica, pues es que eran cosas que no se conocían y que iba a ser inevitable que en algún momento todos esos gérmenes se globalizaran. Y recuerden que la expansión de Europa es el inicio de esa globalización, es el inicio de una historia planetaria. Por lo tanto,
Salmerón se mete en este asunto, lo plantea, siento que no lo acaba de amarrar, no lo acaba de resolver, porque a la gente le gusta hablar del genocidio, a la gente le gusta hablar de los abusos, del asesinato, del rapto, de la traición de la Malinche, de los tlaxcaltecas traidores. Bueno, yo creo que es hora de reivindicar a esos tlaxcaltecas en las razones que tuvieron para aliarse con los castellanos. O sea, yo no los juzgo en lo más mínimo. ¿Por qué? Pues porque yo no soy un mexica, y tampoco soy un tlaxcalteca, pero yo observando el asunto digo, pero ¿por qué los juzgan así? Dicen, no, es que traicionaron su religión. No, no traicionaron nada, no estaban traicionando nada. La Malinche, pues tampoco, era una esclava y la regalaron, como regalaban los caciques mujeres a los conquistadores. Si vieran cuántas mujeres regalaron los caciques indígenas a los españoles, pues se van a espantar, ¿no? Incluso los tarascos, cuando reciben una embajada en pleno proceso de conquista de Tenochtitlan, no reciben una embajada, se adentran 2 españoles del campo de Pedro de Alvarado que está en Tlacopan, copando a Tenochtitlan, y 2 españoles se lanzan hacia el occidente porque ya tienen noticias de que allá hay otro enorme reino, otro enorme señorío que habrá que conquistar. Y llegan en son de paz ante Tangachón. Y antes de ir le dan mantas, le dejan 2 puercos, que es la primera entrada de las carnitas estilo Michoacán. Digamos, es el origen de las carnitas estilo Michoacán. Y los españoles le piden que le dé pues dos mujeres, ¿no? Para el camino. Y Tangachón se las da. Y entonces Tarascue quiere decir cuñado o yerno en tarasco. De tal manera que cuando los españoles, al regresar al campo de Alvarado, en esa travesía de Michoacán, de Sinsunzan, al campo de Alvarado, pues las crónicas dicen que se ponían a retozar con estas mujeres purépechas, y entonces les decían Tarascue. Y entonces los españoles, que eran yernos los españoles, porque tenían relaciones con mujeres tarascas indígenas, y a partir de ahí es uno de los orígenes del gentilicio tarasco. ¿Será o no será? Pero bueno, narro esto porque es anecdótico, pero porque también ilustra lo que representaba la mujer como un bien de intercambio en las guerras. Lo siento, el feminismo no existía, el siglo XVIII no había llegado, y por desgracia las mujeres no se habían emancipado como ahora. Porque cada que hablo de estos temas, pues me sale el bloque negro feminista y me quieren digamos, empalar. Bueno, estos son los tres elementos que yo tomé, porque hay otros, y que Pedro Salmerón comienza a desentrañar. Y hay otras, y termino con esos comentarios, hay otras cosas que intenta hacer Pedro, que me parecen muy bien, me parece interesante, porque para mí los buenos libros son los libros que nos hacen pensar. A mí cuando alguien me llega y me dice, es un libro maravilloso porque estoy de acuerdo en todo, pues bueno, nosotros ya no platicamos de nada. Pero este es un gran libro porque es un libro que invita a pensar muchísimas cosas. Una de las cosas que invita a pensar Pedro es precisamente los epítetos que le hemos dado a esos episodios. Pedro quiere desterrar el epíteto de la conquista de México. Yo digo que sí. ¿Por qué? Y lo hemos platicado. Porque Hernán Cortés es el gran padre de ese epíteto. Es decir, Hernán Cortés en su segunda carta de relación bautiza estos territorios sin todavía haberlos dominado y sujetado a su dominio como la Nueva España. Y no solamente eso, le dice a Carlos V que Moctezuma era bien bueno, pues que ni modo se murió, ¿no? Pero que cuando estaba con él le trasladó el imperio. Recuerden que las cartas de relación son documentos jurídicos. Son documentos que le van a permitir a Cortés estructurar política y jurídicamente su conquista, sus intenciones. Entonces lo que hace es decirle a Carlos V, Moctezuma pues me trasladó el imperio, la traslatio imperi, que era una figura que venía desde la antigüedad romana y que se aplicaba entre los reinos castellanos cuando había conquistas o cuando había conflictos de sucesión. ¿A quién le corresponde el imperio de tal región? Y se trasladaba el imperio. Obviamente eran actos jurídicos,
Por supuesto que eso no sabemos si existió o no existió, porque no tenemos la crónica de Moctezuma, ¿verdad? Ni siquiera sabemos cómo murió, que es otro de los temas que trata Pedro Salmerón. Por lo tanto, intenta replantear esto Pedro en la medida en la que es precisamente Hernán Cortés el que le vende esa idea a Carlos V. O sea, es Hernán Cortés el que le dice: oh, sacra y cesárea majestad, estoy por conquistar un enorme imperio para la cristiandad, ¿no? Para aumentar sus reinos, sus rentas, y por favor, de una vez le pido por favor que lo denomine la Nueva España. Sin más, la Nueva España. Y entonces, esa idea es la que ha trascendido a lo largo de los siglos, y seguimos hablando de la conquista de México, que fue la que le vendió Hernán Cortés a Carlos V. Y por supuesto que se la vende. ¿Por qué? Pues porque le dice: bueno, aquí yo ya dominé la ciudad que dominaba a su vez sobre un enorme imperio, pues todo ese imperio es mío. Para nada. La realidad que está detrás de todo esto es que la caída de Tenochtitlan marca el inicio de los procesos de conquista. Procesos de conquista que se van a extender muchas veces hasta casi el siglo XIX, algunos hasta el siglo XIX, y en otros casos, procesos de conquista que terminó y culminó el Estado mexicano ya independiente. Lo mismo sucedió en otras regiones. Pregunten en Argentina cómo le fue a los pueblos originarios cuando surge la República de Argentina. Ahí sí hubo exterminio, ahí sí hubo persecución. En este caso, lo que vemos es que la caída de Tenochtitlan es el inicio, es el comienzo, no es el culmen, no es ya la conclusión de la formación de México. Y por lo tanto tenemos que rebautizar el asunto. A mí me parece que tendría que llamarse algo así como el periodo de la expansión europea y la invasión de América, o la invasión de Mesoamérica y las guerras mesoamericanas por el dominio hispánico, algo por el estilo. Tenemos que repensarlo, tenemos que repensar también su periodización. Y una última cosa, ya porque podemos estar aquí horas, pero me gustaría dar este último comentario, pues un poco para meterle ahí un poco de sal y pimienta al compañero Pedro, ¿no? Yo creo que Pedro busca insistentemente la cara fallida de Cortés como militar. Una y otra vez lo dice. Y hay una expresión muy fuerte, muy lapidaria en contra de Cortés, en la página 221, donde Pedro, después de hacer un balance de lo que costó esa conquista a los españoles, de cuántos pudieron ser, llega a concluir que Cortés llevó a la muerte a 2 de cada 3 de sus hombres. Está fuerte porque prácticamente es una responsabilidad histórica tremenda. Pero hay que pensar en este punto en concreto, pues que a eso vinieron y sabían que a eso venían y que se la estaban jugando. Eso entra un poco en tensión con el asunto de la hazaña militar. ¿Fue o no una hazaña militar? ¿Cuánta sangre costó? ¿Cuántas vidas costó? Y creo que ahí Pedro navega en aguas bastante tormentosas, porque en su afán de mostrar la cara fallida de Cortés como militar, siento que en algunos momentos lo muestra como un gran militar, porque es precisamente Cortés quien tiene el plan precisamente de sitiar Tenochtitlan. Es Cortés quien logra salir del cerco en la huida de Tenochtitlan a un costo altísimo. Y es Cortés quien finalmente termina por definir las cosas. ¿Por qué? Porque la toma de Tenochtitlan fue el final del poder de los mexica-tenochcas y de los mexica-tlatelolcas, pero también fue el inicio de la dominación hispánica sobre los pueblos mesoamericanos. Ahí empezó, de ahí se difundieron las otras conquistas. En cuanto cae Tenochtitlan, Cortés envía capitanes con sus huestes y con indios aliados a distintas regiones y por distintos rumbos de Mesoamérica a ir a someter a más señoríos. Y esto fue una historia que se prolongó prácticamente por siglos. Bueno, ante la imposibilidad de continuar,
pues agradecerles, decir que estoy muy contento de que finalmente tengamos un libro que sintetice de una manera tan didáctica, tan interesante, tan buena, con buena pluma, esto que pues la gente lo aborda de una manera muy sintética. Llegaron los españoles, salieron con los tlaxcaltecas, la Malinche es una traidora, se metieron a Tenochtitlan y le dieron en toda la torre a un enorme poder mexica por culpa de un emperador supersticioso que creyó que era Quetzalcóatl y que para colmo, pues por menso, pues se le fue el imperio de las manos. Vamos quitando todo eso y pues vayamos a las fuentes, vayamos al libro de Pedro que nos lleva a través de las fuentes y vayamos al libro de Pedro que nos lleva a través también de replanteamientos importantes. Termino con esto, se los juro. Hay un elemento que trata Pedro Salmerón que me parece muy interesante y que me parece muy justo y muy reivindicativo, que ya mencionó Inocencio. En 1992 apareció un libro importantísimo que se llama Indios Imaginarios e Indios Reales, de un historiador francés, pero que trabaja en el INAH de Veracruz, Guy Rosat. Yo tuve muchas pláticas con Guy Rosat y él estaba muy enojado, porque en 1992 no encontró editorial en México que le quisiera publicar su libro. Tuvo que ser una pequeña editorial que Joaquín Galarza, un gran estudioso de las culturas mesoamericanas, tenía en Francia, la que le publicara la primera edición de este libro. ¿Qué decía ese libro? Nada más para que se den cuenta de la fuerza que tienen las versiones canónicas que Pedro Salmerón intenta derribar en este libro y que lo logra en muchos sentidos. Guy Rosat vuelve al asunto de la conquista, de las fuentes españolas o de las fuentes indígenas y establece, por ejemplo, que las fuentes indígenas no tienen nada de, bueno, algo tendrán de indígenas, pero no nos informan sobre la visión de los indígenas de la conquista. Y lo ejemplificó muy bien con los famosos presagios de la conquista que se volvieron una verdad canónica gracias a la visión de los vencidos de León Portilla. A partir de que sale ese libro a mediados del siglo XX, todo aquel que osara cuestionar esas visiones simplemente estaba vetado en la academia. Estaba vetado. Alguien que le dijera a León Portilla, ¿por qué hablas de filosofía náhuatl si no tenemos fuentes para reconstruir un pensamiento filosófico a profundidad? ¿Por qué dices que los presagios son hechos históricos? Bueno, lo que demuestra Guy Rosat, por ejemplo, en el punto de los presagios, es que es una transliteración de los presagios de la caída de Jerusalén que narra Flavio Josefo por el año 71 después de Cristo, cuando los romanos toman Jerusalén. Apareció un cometa, se quemó el templo, una mujer gritaba, ¡ay mis hijos! Tararararara. Lo pueden ver en la obra de Flavio Josefo, se llama La Guerra de los Judíos. Nadie reparaba en eso, nadie reparaba en eso. Y lo peor de todo es que León Portilla después se aventó la puntada de traducir otros textos en náhuatl de los informantes de Sagún, que se llamó los coloquios de los 12. Según León Portilla, esos documentos en náhuatl, daban fe que en 1524, recién llegaditos los 12 franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia, convocaron a los tlamatinime mexicas a una especie como de encuentro de religiones, donde discutieron sobre sus sistemas religiosos, donde discutieron sobre su religión. Y terminó al final los sacerdotes mexicas diciendo, sí, qué tontos, hemos adorado a los dioses equivocados, nos volvemos cristianos. Bueno, obviamente esos son textos que parten de otra lógica, no parten de hechos históricos. Bueno, el problema es que eran tomados como fuentes indígenas. Y a partir de esas pseudofuentes indígenas se construyeron visiones como la visión de los vencidos. Bueno, Guy Rosat en 1992, cuando hizo un análisis fuerte sobre este asunto, no encontró editorial. ¿Por qué? Pues porque la versión canónica del indigenismo integracionista planteaba que había unos pobres vencidos sobre unos miserables vencedores que vinieron aquí a quitarle el poder al genocidio y a todas estas cosas. Ahora, por fortuna, la Universidad de Veracruz, no por fortuna, ya murió el doctor León Portilla, que en paz descanse, pero efectivamente, eso como que ha despresurizado muchos ámbitos académicos que ahora sí permiten
que las críticas que se habían hecho y que se habían censurado salgan a flote. Y creo que también ese es un elemento que habría que reflexionar, que deberíamos tener muy en cuenta. Cómo los académicos y cómo algunos historiadores llegan a crear versiones canónicas y no a generar un conocimiento que ponen a la crítica de los colegas. Y eso es muy grave en la academia. No lo vengo aquí a denunciar, ¿verdad? Se los vengo a platicar. Existe. Por lo tanto, este libro me parece un libro irreverente, por fortuna, me parece un libro muy bien escrito, me parece una excelente síntesis y me parece un excelente punto de partida para que comencemos a repensar todos los historiadores profesionales y la población que, por supuesto, que tiene que tener una relación con su pasado, pero una relación informada, que podamos construir una nueva visión de esto en concreto, para podernos liberar de esas cadenas que nos impiden procesar ese pasado y vivirlo, obviamente, en el presente de otra manera, porque es la manera de vivir el pasado. El pasado es una forma muy peculiar de presente, eso que no nos quede duda, pero hay que tejerlo bien, hay que formarlo bien y hay que plantearlo bien. El pasado está ahí. Lo que nosotros hacemos sobre ese pasado es decirle a la gente en qué dirección se puede pensar ese pasado, no cómo lo deben de pensar. Y la dirección en la que sugiero que pensemos este pasado de hace 500 años es la dirección que plantea Pedro. Comencemos a replantearnos esto. México es un país muy joven. México no existía una conquista de México, no existió un puñado que conquistó a millones, eso no existió. Existieron procesos mucho más complejos, mucho más interesantes y por lo tanto mucho más urgentes de abordar por parte de la población mexicana en este momento que políticamente es definitorio en la historia de nuestro país. Muchas gracias por su atención.